Bienvenidos a Fabla. Vamos a trabajar temas de ortografía, de comprensión lectora, algunos temas de filosofía también. Y para ello vamos a comenzar directamente con el desarrollo del tema de hoy. El tema es concurrencia vocálica, me aparece ahí. Entonces, este tema tiene que ver directamente con el primer punto dentro de ortografía, que es el de acentuación. Una acentuación correcta, una tildación adecuada, lleva a un uso correcto también de la lectura, es decir, una lectura adecuada, y al mismo tiempo también pues un uso ortográfico correcto. Si yo sé tildar, si yo sé acentuar, sé leer. Y si sé leer, justamente me he alfabetizado. Si no sé leer, soy un analfabeto. Recuerden que actualmente se considera analfabeto ya ni siquiera las personas que nunca han aprendido a leer y escribir. Actualmente los analfabetos incluso son aquellas personas que pueden haber pasado estudios y no olvidan o simplemente no lo practican. Puede haber aprendido a escribir y no lo hace correctamente. O puede haber aprendido a leer, pero deja de hacerlo. Entonces, esto tiene que ver directamente con nuestro punto y empecemos de una vez. Concurrencia vocálica. ¿Qué cosa es la concurrencia vocálica? Bueno, mencionemos, ¿no? Es el encuentro de dos o tres vocales que aparecen juntas en una palabra. ¿Ven? Vamos a mencionar eso aquí. Y estas vocales bien pueden estar juntas en una sola sílaba o puedo separarlas. Si las junto, forma un grupo llamado grupo homosilábico. Y si las separo, forma otro grupo llamado grupo heterosilábico. El grupo homosilábico vamos a encontrar justamente a los diptongos, los triptongos, y el grupo heterosilábico en los casos de hiato, que justamente son tres que vamos a ver también el día de hoy. Bien, vamos a mencionar directamente por aquí un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tenemos la palabra amortiguéis, palabra con 4 sílabas, y estas 4 sílabas mencionan lo siguiente, ¿no? A ver, amortiguéis. En este caso, la última tiene que ser junta, puesto que es un triptongo, ¿no? Entonces, a ver si ahí aparece justamente es un triptongo. Y lo siguiente es que en este caso la palabra es bahía, vamos a ver, bahía, tendría que ser 3 sílabas, porque lo que ocurre es un hiato acentual, se separa la A de la I y la I de la A, ¿no? Entonces viene siendo 3 sílabas y forma un hiato. Este hiato se llama hiato acentual, es un hiato diacrítico y vamos a mencionarlo dentro de los casos de hiato. Bien, pasemos al siguiente punto. Una cuestión importante a trabajar el día de hoy es tomar en cuenta las vocales, la división de esta a partir de su aspecto fónico. El aspecto fónico de las vocales quiere decir que las vocales solas las vamos a considerar de acuerdo a las vocales fuertes o también conocidas como abiertas, puesto que el término fuerte ya ha sido descartado dentro del lenguaje, y se les llama a estas vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Ya? Entonces, estas vocales, ¿ya? Para considerar, las vocales recuerden que se clasifican de diferentes otras formas, solo vamos a considerar su aspecto fónico, ahí aparece justamente un pequeño triángulo que muestra las vocales. Las primeras, vamos a mencionar ahí, son las vocales abiertas y las segundas que aparecen ahí, las del último, son las vocales cerradas. Estas vocales abiertas son la A, la E y la O, como aparecen justo en el triángulo, y la I y la U son vocales cerradas. El grupo homosilábico. ¿Qué es un grupo homosilábico? Es el grupo que va a juntar las vocales en una sola sílaba. Estas pueden ser o los diptongos o los triptongos, ¿no? Entonces simplemente vamos a mencionar que pueden ser el grupo homosilábico, 2 o 3 vocales pueden permanecer en una misma sílaba, ¿no? Vamos a mencionarlo ahí, 2 o 3 vocales pueden aparecer en una misma sílaba. Ahora, por otro lado, otro punto muy importante de esto es los casos que ocurren dentro de esto, ¿no? Son bien el diptongo o el triptongo. Vamos a empezar directamente con el diptongo. El diptongo tiene 2 tipos solamente, ¿ya? Solo 2 tipos. Diptongo es cuando se juntan 2 vocales nada más, ¿correcto? Diptongo es solamente 2 vocales y solamente existen 2 tipos. Mencionemos directamente los casos. Primer caso de diptongo, cuando las vocales son cerradas. Entonces mencionamos aquí vocales cerradas con la observación de que las vocales son distintas. Vocales cerradas, pero vocales distintas. Quiere decir, las cerradas, recuerda por el triángulo, eran solo la I y la U, y en este caso las vocales cerradas pueden juntar 2 grupos que pueden ser IU o UI. Y las vamos a mencionar aquí, ¿no? UI y U, ¿no? Y una palabra por cada caso. Mencionemos, por ejemplo, para UI la palabra cuita y mencionemos para IU la palabra piura. ¿Correcto? 2 casos para estos diptongos. Siempre van a ir juntos estos diptongos. Entonces tenemos la palabra cuita, la palabra piura, y separándola sería cuita, piura. ¿Correcto?
Perfecto, todo esto se llama diptongo. Volviendo a desde el repaso inicial, simplemente la concurrencia vocálica es la secuencia de vocales que bien pueden juntarse, homosilábico, separarse, heterosilábico, homosilábico, diptongo, triptongo, heterosilábico y atos. ¿Correcto? Diptongo son dos vocales, triptongo son tres. Así de simple, ¿no? Diptongo, dos casos. Primer caso, vocales cerradas siempre y cuando estas vocales son distintas. Simplemente es eso. Continuemos, pasemos a lo siguiente. El siguiente punto. El segundo caso de diptongo. ¿Cuándo ocurre diptongo? Bien, vamos a considerar esta fórmula porque es muy importante, es muy significativo que sepamos el orden de esta fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Vocal abierta más cerrada o bien vocal cerrada más vocal abierta. Siempre y cuando considerar que la única vocal que debe ser tónica, quiere decir que debe ser entonada, que debe sonar más fuerte, es la vocal abierta. La vocal abierta debe sonar más. Si tenemos una vocal abierta, recordando, las vocales abiertas son la A, la E y la O. Vocal abierta, A, E, O. Vocal cerrada, I, U. 3 y 2 forman 6 grupos diferentes. Vocal cerrada más abierta, I más U, y las 2 cerradas y las 3 abiertas, otras 6. En total suman 12 grupos distintos. Vamos a mencionarlo aquí. Empecemos por los primeros 6. Si es abierta más cerrada sería ai, ahí está, ai, pero la pronunciación es ai, au, ei, eu, oi, ou. 6 grupos. Ai, e, ai, au, ei, eu, oi, ou. Pero en esa entonación. Y busquemos una palabra por cada uno de estos grupos. Empecemos con la primera. A ver, empecemos con ai. Recuerden, la palabra es ai. Tenemos la palabra aire. Por ejemplo, la palabra aire. Aire. Y se la ve así, ¿no? Aire. Siguiente. Rapidísimo, jóvenes. Rapidísimo con esto. Sigamos con la siguiente palabra. Tenemos la palabra auto. Tenemos auto. Se separa justamente se junta auto. La siguiente, peine. Y tenemos peine. Siguiente tenemos euro. La siguiente tenemos hoy, pero debe ser hoy. La palabra entonces con hoy sería oiga. La siguiente es ou, y tenemos la palabra bow, que es una embarcación, o es un tipo de pesca. Bow. La palabra bow no se separa, puesto que viene siendo un diptongo y viene siendo una palabra monosilábica, es decir, no se separa. Muy bien. Y el siguiente grupo que viene siendo cerradas más abiertas. Si es cerrada más abierta, vendría a ser la U más las siguientes que son abiertas, A, E, O. Forman otros 6 grupos. ¿Cuáles vendrían a ser esto? Lo mismo que hemos colocado aquí, solo que la vocal cerrada estaría al principio. Empecemos. Sería ya, pero en esa entonación, ya. La siguiente, wa. La siguiente, ye. La siguiente, we. La siguiente, io. La siguiente, wo. Pero su entonación es así. Ya, wa, ye, yo, wo, pronto. Yo, wo, ¿no? Entonces, esa entonación adecuada justamente me hace formar palabras correctas dentro de ello. Empecemos con la primera. Ya. La palabra piano, por ejemplo, tenemos piano. La siguiente, wa, tenemos guaco. La siguiente, ye, pierna. La siguiente, hueso. La siguiente, iónico. ¿Por qué lleva tilde? Porque los diptongos se tildan siguiendo la regla general. Es una nota que vamos a ver en unos minutos más. Siguiente, uo, tiene la palabra oblicuo. Muy bien, ahora, como estos diptongos presentan de abierta a cerrada y de cerrada a abierta, o sea, van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, tienen un nombre. Esto se llama diptongo decreciente, este grupo de aquí, y el siguiente viene siendo el diptongo creciente, porque va de arriba hacia abajo, de abierta a cerrada o de cerrada hacia abierta. ¿Correcto? Decreciente y creciente. Preguntas de exámenes de admisión. San Marcos ha preguntado esto. Es un tema clásico, es un tema que pues, es esencial no solo para saber y responder en un examen de admisión, sino también para silabear correctamente, acentuar correctamente, leer correctamente y pues formar parte de un grupo de personas que respetamos el lenguaje y al mismo tiempo sabemos expresarnos correctamente, ¿no? Entonces, siguiente punto dentro de esto viene siendo dentro del grupo homosilábico el triptongo. Recuerden que el triptongo tiene una
única fórmula que viene siendo vocal cerrada más abierta más cerrada, y por lo tanto considerar también que el único detalle es que la abierta es la vocal tónica. Quiere decir esto que la única entonación debe estar en la abierta. Si está en la cerrada, formaría un hiato, o lo que le llaman un diptongo disolvente incluso. Muy bien, entonces, siendo de esta naturaleza, tendríamos 12 casos que aparecen ahí. Ahí tenemos nuestros 12 casos. Y estos 12 casos, muchos de ellos son ideales. Pues, son casos que no van a encontrar palabras. Pero los casos que sí encontramos palabras, vamos a mencionarlos directamente, ¿no? O una observación. Muchos de estos casos, por ejemplo, a ver, veamos el caso IAI, UAU, o un caso que termine en I. Muchas veces las palabras que terminan en Y, en este caso las palabras que pueden terminar en Y, pueden considerarse como I, solo para los diptongos, triptongos, ¿correcto? No para tildar, ¿ya? Por ejemplo, veamos un caso, ¿no? Digamos, vamos a colocar un ejemplo ahí. La palabra pony. Pony no se considera la Y en la acentuación, puesto que pony, mencionémoslo ahí, pony lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra grave que termina en y la Y no es vocal. Pero para hacer diptongos, triptongos, por ejemplo, busquemos la palabra convoy. Convoy, por ejemplo, sí es un diptongo, porque convoy es convoy, la Y funciona como I. Correcto, la Y funciona como I. Y si tomo en cuenta esto, palabras como Paraguay, busquemos ahí, palabras como Paraguay, sería un triptongo. Palabras como buey también es un triptongo, pese a que termine en Y. Sin embargo, no se considera esto a la hora de tildar. ¿Correcto? Tomando en cuenta esta observación, veamos algunos ejemplos dentro de los triptongos. Veamos un primer ejemplo. Estudiáis. Estudiáis. Diáis, la pronunciación, digamos, tónica está en la vocal abierta. Es decir, suena más la vocal abierta. Dice estudiáis. Muy bien. Siguiente punto. Otra palabra. Guairuro. Guairuro. Guairuro tiene la entonación en la A. Guairuro. También viene siendo un triptongo. Siguiente palabra. Guaico. Guaico. También la palabra guaico tiene la entonación en la A. Viene siendo también un triptongo. Siguiente palabra. Averigüéis. Averigüéis. También es un triptongo, puesto que la entonación es weis. Recuerden que la diéresis hace que suene la U, por lo tanto se le considera vocal. Si no tuviera diéresis, no se consideraría como vocal. Siguiente punto. Wey, la palabra que les había dicho. La Y se considera como vocal solo en los casos de diptongo, triptongo, solo en los casos de los grupos homosilábicos, más no se considera dentro de la acentuación, como ya vimos con el caso de la palabra pony. Muy bien, y otra palabra por último, la palabra miau. Ahí tienes miau, que también viene siendo un triptongo. Muy bien, pasemos directamente a otro punto esencial dentro de lo que hemos mencionado, algunas observaciones. Muy bien, algunas observaciones. Primero, los diptongos se tildan, como aparece ahí, los diptongos se tildan siguiendo las reglas de acentuación general. ¿Qué quiere decir esto? Que un diptongo lleva tilde siempre cuando la regla general lo indique. Si es grave y termina en consonante distinta en ese vocal, lleva tilde. Si es esdrújula, lleva tilde. Si la regla general indica que no lleva, entonces simplemente el diptongo o el triptongo no llevaría tilde. Veamos esto a través de un ejemplo. Tenemos la palabra pingüino, por ejemplo, la palabra pingüino. Pingüino, no sé si la vea en 3 sílabas, ¿no? Tendríamos pingüino. Y la fuerza de voz recae en la wi, puesto que es pingüino. ¿Qué tipo de palabra es? No es una palabra aguda, es una palabra grave. Es una palabra grave y no lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Como pingüino termina en vocal, no lleva tilde. Razón por la cual justamente este diptongo respeta la norma ortográfica. Pero veamos otra palabra. Por ejemplo, la palabra cuídate. Veamos la palabra cuídate. Ahí tenemos la palabra cuídate. Cuídate sería cuídate. Y ahora veamos la palabra. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es aguda? No es aguda. ¿Es grave? Tampoco es grave. Es una palabra esdrújula. Y todas las esdrújulas llevan tilde. Por lo cual esta palabra lleva tilde. Es decir, los diptongos llevan tilde siguiendo la regla de acentuación general. Muy bien, la siguiente observación. Los diptongos homogéneos, los que llevan iu, ui, son diptongos que llevan la acentuación siempre en la segunda vocal. Es decir, si es iu, llevaría en la u. Si es ui, llevaría en la i. ¿Cómo sería esto? Veámoslo a partir de un ejemplo. Si fuera ui, busquemos palabras que tengan acentuación. A ver, ui. Tenemos las siguientes 3 palabras. Tenemos buitre,
fuerza de voz, bui. Tenemos la siguiente palabra, fluido, fluido. La siguiente palabra, tenemos benjuí, benjuí, ¿no? Es una resina, una planta. Benjuí. Ahora, juí justamente porque lleva tilde, porque es una palabra aguda y termina en vocal, por eso llevaría tilde. Sigue la regla general como la norma anteriormente nos indicaba. Si se dan cuenta, la acentuación siempre está en la segunda. Buitre, buitre, fluido, benjuí. Veamos en el siguiente caso, iu. ¿Dónde lleva la acentuación? A ver, las siguientes palabras. Diurno, diurno, fuerza de voz en la U. Oriundo, oriundo, fuerza de voz en la U. Y la última palabra, 21, 21, fuerza de voz también en la U. Entonces la fuerza de voz siempre recae en la segunda vocal. Tomar en cuenta esto, porque ¿qué tal si inventamos una palabra? Yo quiero inventar una palabra, a ver. Se me ocurre la palabra ahí. La palabra es duandiu. Esta palabra, por ejemplo, si la silabeamos, diría lo siguiente. Duandiu. ¿Qué tal si yo te digo que esta palabra es aguda? Si esta palabra es aguda, ¿dónde llevaría la fuerza de voz? Sería duandiu o duandiu. Debería ser duandiu. Pero la fuerza de voz, ¿dónde recaería? ¿En la I o en la U? Necesariamente en la U, puesto que esta norma me indica que la fuerza de voz siempre recae en la segunda vocal. Pues en este caso llevaría tilde, sería duandiu. Duandiu. ¿Es cierto? Muy bien. El siguiente punto nos indica los grupos heterosilábicos. Estos grupos heterosilábicos, ¿a qué se refieren? Los grupos heterosilábicos se refieren a los hiatos, cuando se deben separar las vocales. Y estas vocales al separarse formarían sílabas distintas. Solo se cumple en los casos de hiato. ¿Cuántos hiatos hay? 3 casos de hiato. Y veamos directamente qué viene siendo el hiato. Simplemente el hiato es la separación de las vocales que aparecen como secuencia, ¿no? Entonces vamos a decir, como una definición sencilla, secuencia vocálica donde se separan dos vocales en sílabas distintas. Ahora veamos esto a través de los casos. ¿Cuáles son los casos que aparecen? 3 casos posibles. Así que directamente veamos el primer caso. ¿Qué dice el primer caso? Cuando las vocales son vocales iguales. Vocales iguales. ¿Cuántas vocales existen? Solo son 5. Pues. ¿Cuántos casos hay? 5 casos. Rapidísimo empecemos. ¿Cuáles casos serían? Doble A, doble E, doble I, doble O y doble U. Muy bien. ¿Y va a haber palabra para cada uno de ellos? Claro que hay. Nuestro lenguaje, recuerden, nuestro diccionario tiene en promedio 100.000 palabras. 100.000 palabras en promedio. Y lamentablemente, pues nosotros conocemos una parte ínfima de esto. Es necesario, pues, acrecentar el léxico, por eso en Domín nosotros llevamos temas de sinónimos, temas de etimología, temas diversos que tienen que ver con el ahondar en el léxico, una competencia léxica, para poder acercarnos más a estas palabras que están dentro del diccionario y que pues, pueden parecer incluso hasta de otro idioma, de otra lengua. Empecemos, ¿no? Palabra con doble A. ¿Qué palabra podría ser? La palabra azahar. Y ponemos la palabra azahar ahí porque la palabra azahar lleva H y por lo tanto hay que considerarla, como hemos mencionado a un inicio, que la H no se tome en cuenta a la hora de silabear, puesto que se le llama pues una consonante muda. Veamos esto, la palabra azahar. ¿Cómo se silabea? Tenemos azahar. ¿Por qué debe separarse? Porque las vocales iguales se separan formando hiato. Siguiente, doble E, tenemos la palabra leer. Doble I, tenemos la palabra chiita, los chiitas. Tenemos chiita. Recuerden que Saddam Hussein fue ahorcado, justamente condenado a la horca, a raíz de ser acusado de asesinar a más de 100 chiitas. Siguiente, doble O. ¿Qué palabra podemos colocar con doble O? Doble O tenemos la palabra loor, que significa elogio, alabanza. Coloquémosla, loor. ¿Cómo se silabea? Loor. De esa manera se silabea. Separemos loor. Y por último, la siguiente palabra con W tendríamos la palabra dumbiro. Tenemos dumbiro. ¿Por qué se separa? Porque las vocales iguales siempre se separan. Repito, vocales iguales siempre deben separarse. Doble A, doble E, doble I, doble O, doble U deben estar separadas. ¿Correcto? Primer caso de hiato entonces. ¿Qué es un dumbiro? Un dumbiro es el magistrado, o le llamaban así a los magistrados romanos clásicos, ¿no? Ahora, sus mandatos eran los dumbiratos. Muy bien, el segundo caso de hiato de los grupos heterosilábicos es cuando las vocales son abiertas. Vocales abiertas, tal como aparece acá, son la A, la E y la O, y por lo tanto en su combinación formarían 6. ¿Cuáles serían estas 6? Mencionémoslo. AE, AO, EA, EO
oa, oe. Estos 6 casos también escogemos una palabra por cada uno. Veamos, por ejemplo, la primera. Tenemos con AE la palabra faena. ¿Cómo sería? Faena, puesto que se separa. Siguiente, con AO. Tenemos ahora, también debe separarse. Ahora. ¿Por qué la H acompaña a la O? Puesto que por regla general, las vocales, en este caso la H, tiene que estar al lado de la vocal. Es decir, no puede estar AH. Tendría que ser A, hora, O con la H. Necesariamente, por regla general, en el silabeo es de esa manera. Siguiente, palabra con EA. ¿Qué palabra podemos colocar con EA? Tenemos diarrea, ¿no? Diarrea. Diarrea. ¿Por qué dia va junto? Porque es un diptongo. Justamente su entonación es dia, ¿no? Diarrea. Rea se separa, ¿no? Lo que pensó que tenía la gente, por eso se compró tanto papel higiénico, ¿no? Pensó que el coronavirus le daba diarrea, por eso seguramente acapararon pues en los supermercados tanto papel higiénico, ¿no? Siguiente, con EO. ¿Qué palabra tenemos? Correo. Ahí tenemos correo. Correo. También se separa porque es un hiato. Siguiente, con OA tenemos boa, la palabra boa. Y con OE tenemos la palabra corroe. Corroe. Muy bien, esto viene siendo los hiatos, el segundo caso del grupo heterosilábico. Bien, siguiente caso, el tercer caso del hiato. ¿Cuándo ocurre hiato? Cuando a esto se le llama hiato acentual. Es lo mismo que el diptongo, solamente que la vocal tónica viene siendo la cerrada. También se conoce como diptongo disolvente y presenta la siguiente fórmula. Vocal abierta más vocal cerrada más vocal abierta, siempre y cuando la vocal cerrada sea la vocal tónica, quiere decir la que suene más, ¿no? Tal como aparece ahí. Siguiente, ¿con qué casos hay? Los mismos que anteriormente hemos visto en los diptongos. Sería ay, pero ya no sería ay, sino sería ahí, au, ei, eu, oi, ou, ia. Perdón, eso ya sería para lo siguiente, ¿no? Entonces sería así. Ai, au, ei, eu, oi, ou, ¿no? En este caso los 6 que aparecen ahí. Busquemos una palabra por cada uno. Rapidísimo. Primera palabra sería país, ¿no? País se separa porque es un hiato. Recuerda y toma en cuenta, esto no sigue la regla, así que debe separarse simplemente y debe llevar tilde. Siempre lleva tilde y no sigue la regla general. Tendríamos la palabra ahí, tendríamos la palabra país. Siguiente, la palabra baúl. Baúl. Siguiente, con EI, tenemos la palabra reí. Siguiente, con EU, tenemos la palabra Seúl. Siguiente, con OI, tenemos la palabra oído. 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 Y siguiente, con OU, tenemos Mour, que es una moneda antigua en la India, una moneda de oro. Tenemos Mour. Entonces tenemos así: ahí, país. Aú, aúl. EI, reí. EU, Seúl. Oí, oído, y OU, Mour. Los 6 casos del hiato acentual. Pero faltan los otros. Debe ser cerrada y abierta. En este caso sería IA, UA, IE, UE, IO, U. ¿Correcto? Esos son los casos, ¿no? Y estos 6 casos también tienen una palabra por cada uno de ellos. Veamos una, por ejemplo, biología. Biología. IA debe separarse, ¿no? Bio va junto porque es un diptongo. Biología se separa. UA tenemos cacatúa. Cacatúa se separa justamente UA. IE tenemos la palabra sonríe. Sonríe. Siguiente, con UE tenemos continúe. Continúe. Siguiente tenemos IO. Tenemos la palabra sombrío. Sombrío. Siguiente tenemos la palabra flúor. Tenemos flúor. ¿Correcto? Flúor. Debe separarse puesto que es un hiato o diptongo disolvente. Muy bien, este es el tercer y último caso de los grupos heterosilábicos y pasemos directamente ahora sí a algunas notas, observaciones con respecto a lo que hemos visto. Muy bien, algunas observaciones vistas dentro del grupo heterosilábico, los hiatos, hiato acentual en este caso, veamos alguna observación que nos menciona ahí. Los hiatos llevan tilde siempre, en este caso los hiatos acentuales, siempre llevan tilde y su tilde es diacrítica, o sea, su tilde no sigue la regla general, ¿sí? Como aparece justamente indicación ahí, como hemos visto las palabras en este caso. Busquemos un ejemplo. Busquemos ahí, ¿no? A ver, la palabra biónico. Tenemos biónico. Lleva tilde. ¿Por qué lleva tilde biónico? Porque si lo separo, la palabra biónico se separa así, ¿no? Biónico. Y la palabra biónico es esdrújula, ¿no? Esdrújula. Y las esdrújulas siempre llevan tilde, al ser diptongo. Pero, por ejemplo, en este caso, la palabra navío
porque es lo que vemos ahí, navío, navío se separa, navío. Si lo analizamos un poco, la palabra navío es grave. Y siendo grave y terminando en vocal, no debería llevar tilde. ¿Pero por qué lleva tilde? Porque este hiato no sigue la regla general. Repito, este hiato no sigue la regla general. Se llama hiato acentual. Hiato acentual. Finalicemos con una pequeña práctica. 20 palabras en donde aplicaremos los diptongos, triptongos y hiatos vistos el día de hoy. Los grupos homosilábicos y los grupos heterosilábicos. Analicemos las primeras 10 palabras aquí. Muy bien, tienes las 10 palabras desde el término ciencia hasta el término obstruido. Te reto a que puedas resolverla colocando en un paréntesis al final si tiene diptongo, si tiene triptongo, si tiene hiato y puedas silabear correctamente estas 10 palabras. Pausa el video y completa tu resolución. Yo inmediatamente voy a pasar a la resolución correcta de estas palabras. Bien, empecemos con la palabra ciencia. La palabra ciencia debería silabearse como lo siguiente, ¿no? La palabra ciencia, que tiene 2 diptongos, puesto que es ciencia. 100 presenta el caso de diptongo, un diptongo ya visto, que es el segundo caso de diptongo que hemos visto hoy día, y la palabra cia también presenta dentro de este grupo, ¿no? Si puedes corroborar la información, revisa pues el video, la primera parte del video para que puedas verificar que tu resolución es correcta. Siguiente, la palabra lingüística. ¿Cómo se silabea? La palabra lingüística se silabea de la siguiente manera, ¿no? Lingüística. ¿Por qué lleva tilde? Porque es una palabra esdrújula. Y es un diptongo también, ¿no? Presenta un diptongo. Lleva tilde solo por ser esdrújula. Siguiente, la palabra arcoíris. Se silabea así, ¿no? Arcoíris. ¿Por qué se separa? Porque es un hiato acentual. Hiato acentual en arcoíris. Siguiente palabra, ahijado. 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 ¿Por qué ahí va junto? Porque es un diptongo, entonces presenta un diptongo ahí. Siguiente palabra, acierten. ¿Cómo se silabea? Acierten. Acierten. Siguiente palabra, guaura, sería guaura, que presenta triptongo. ¿Qué presenta acierten? Triptongo, ¿no? Como aparece justamente ahí. Siguiente palabra, alguien, sería alguien. Alguien lleva un diptongo. Siguiente palabra es guau. Tienes guau, que es un triptongo. Siguiente palabra, ahínco, sería ahínco. ¿Por qué se separa? Porque es un hiato acentual. Siguiente palabra, obstruido. Obstruido. No lleva tilde porque es grave que termine en vocal, ¿no? Y es un diptongo. Muy bien. 10 primeras palabras. Siguiente reto. Las últimas 10 palabras que aparecen ahí. Y en este caso he colocado palabras que justamente tienen una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí hay, pero justamente tildada. Tienes ahí, tienes ay, como puede ser samurai. Y tienes ahí, como puede ser saino. Entonces, esto de aquí, que pues justamente son palabras muy semejantes, o también tienes rehuyo o tienes rehuyó. ¿Cómo si le verías las siguientes palabras y qué llevaría? Pausa el video, desarrollalo. Yo voy a pasar directamente a la resolución de ello. Samurai. ¿Qué lleva? Samurai. La palabra arai sería un diptongo. Ahí tienes samurai, sería un diptongo. Siguiente, saino. Sería saino. Saino. ¿Qué es saino? Muy negro, ¿no? Muy negro. Y como existe la palabra albino, saino es muy negro. Siguiente, la palabra sería rehuyo. Rehuyo. ¿Por qué se separa? Porque hay un hiato acentual. En cambio, rehuyó sería junto, rehuyó. Rehuyó, ¿ok? Diptongo. ¿Correcto? Siguiente palabra, huésped. Huésped, que es un diptongo. Huésped es un diptongo. Siguiente palabra, reúne. Reúne. Reúne sería un hiato. Hiato acentual. Siguiente palabra, acuático. Acuático. Acuático sería un diptongo. Siguiente palabra, continúa. Continúa. Se separa porque es un hiato acentual. Siguiente palabra, después. Después. Junto porque es un diptongo y lleva tilde puesto que es una palabra aguda que termina en S. Y palabra aguda que termina en S lleva tilde. Y todos los diptongos que aparecen ahí que llevan tilde por regla general, si tú puedes analizar eso. Siguiente, hindúes. Hindúes lleva tilde porque es un hiato acentual y se separa hindúes, ¿cierto? Muy bien, seguimos esta parte del video. Gracias. Repasa estos temas, es el primer tema introductorio dentro de lo que viene siendo el tema de acentuación y ya estaremos subiendo el siguiente tema de acentuación general, el tema de acentuación diacrítico
Y nada, gracias por haber visto el video, suscríbete y continúa pues mejorando tu nivel académico, tu nivel expresivo, manejo del lenguaje y demás.